para hablar de un hombre que marcó la historia y todavía es una persona importante en la historia del atletismo, Usain Bolt. No sé cuántos de ustedes han escuchado de Usain Bolt, que este hombre jamaicano de 39 años dice que ha sido considerado el mejor de todos los tiempos. 8 récords, medallas sin número en diferentes competencias. Se le llama Lightning Bolt, el relámpago Bolt. Y dice que ha ganado 8 medallas olímpicas de oro y ha establecido récords en 100 metros con 9.58 segundos. En 100 metros, 200 metros con 19.19 segundos. Y en relevo de 4 por 100 con 36.84 segundos. Quienes nos gusta el deporte y lo hemos visto, y usted podría ver algunos videos, parece que el hombre volara. Es impresionante este gran atleta que ha marcado la historia. Sin embargo, cuando se habla de la noticia de Usain Bolt hoy, él mismo dice cosas como estas, que no puede correr porque tiene consecuencia de la rotura del tendón de Aquiles. Y aún se atreve a decir que cuando sube las escaleras se queda sin aliento. Miren lo interesante, como un gran atleta ya no está rindiendo de la manera que asombró al mundo. Y eso llama la atención porque cuando vemos que alguien es especialista en algo, pero deja de serlo, circunstancia de la vida, cansancio, fatiga, cambios inesperados, eso deja grandes enseñanzas también en la vida. Por eso quiero hablar una enseñanza que he titulado Cuando el guerrero se cansa. Diga conmigo, cuando el guerrero se cansa. Cuando el guerrero se cansa. Y esta palabra es una palabra a través de la cual Dios me ha ministrado. Una palabra que la he vivido. Y puedo decirle de qué le estoy hablando, de un guerrero que se cansa. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, en segundo libro de Samuel, capítulo 21, los versículos 15 al 17. Segundo libro de Samuel. Recuerde que no decimos segunda de Samuel, ni segunda de Reyes, ni primera de Crónicas, sino segundo libro de Samuel, segundo libro de Reyes o libro de Crónicas. Segundo libro de Samuel 21, 15 al 17, dice la palabra del Señor así: una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Interesante la palabra que hemos leído de David, ¿verdad? Y cuando hablamos de David en este pasaje, sabemos que Samuel y Crónicas cubren prácticamente el mismo periodo de tiempo, al igual que los libros de Reyes. Sin embargo, Samuel y Reyes es antes del exilio, ¿verdad? Y está dejando un desafío. Y este libro quiere inspirar también al pueblo de Israel
de tener el cuidado de no cansarse en el camino de la fe, en el camino del servicio a Dios. Así que con base en esta palabra, vamos a ver que aún los mejores guerreros se cansan, pero en Dios encontrará nuevas fuerzas. Dígame a eso. Aún los mejores guerreros se cansan, pero en Dios encontrará nuevas fuerzas. Y vamos a considerar las batallas de un guerrero y la salida a su cansancio. ¿Cómo fue que lo vivió David en esta experiencia inesperada y cuáles fueron los recursos para poder protegerlo? Porque era un hombre guerrero, un hombre valiente, un hombre que liberó muchas batallas, seguro de lo que hacía, y tal vez en su mente estaba aquello que hizo cuando era joven. Pero este pasaje que estamos leyendo ya habla de la recta final de la vida de David. Y no esperaba, tal vez él no lo calculó, pero cuando sale a la guerra, tal vez pensando que tenía las mismas fuerzas, pero de manera inesperada percibe que sus fuerzas para enfrentar este gigante no son las mismas. Y su vida se puso en grave peligro. Así que vamos a estudiar con base en este texto lo que debemos saber de la experiencia de David y sus recursos. Lo primero que tenemos que ver es, que he anotado aquí, es reconozca las emociones. Diga conmigo, reconozca las emociones. Un guerrero tiene que aprender a reconocer sus emociones, su vida. De tal manera que la palabra dice que David y su ejército siempre mantuvieron un enemigo permanente. De principio a fin, en la vida de David y del pueblo estuvieron los filisteos. Por eso el texto dice, empieza diciendo, una vez más. Una vez más aparecieron los filisteos en el camino de la vida de David. Hubiera sido interesante y nos pudiéramos imaginar la historia que una vez mató a Goliat, los gigantes nunca más volvieron, que no tuvieron que enfrentar más a los filisteos, que ahí fue el final de los enemigos. Sería una historia hermosa y de alguna manera fácil, pero nótese que una vez más aparecen los filisteos en la vida de David. Y esto Dios lo permite para que David y su ejército mantuvieran la dependencia y la humildad del Dios de los ejércitos. No quisiéramos tener gigantes, pero Dios los permite para la dependencia y la humildad de corazón. Y aquí hay entonces una experiencia que David vive que es inesperada. El guerrero por excelencia. Yo me imagino que cuando David salía, el ejército decía, con David vamos a la fija. Con David no perdemos. David nos inspira. David sabe cómo hacerlo. A David no le queda grande ningún gigante. Pero vemos que en esta experiencia se cansó. Se le acabaron las fuerzas, quedó exhausto. Y lo más interesante es que David no lo puede ocultar. Los suyos inmediatamente identificaron cuando David perdió sus fuerzas. Alguien dijo que los corazones cansados a menudo se esconden detrás de caras sonrientes, ¿verdad? Pero ¿sabe que el cansancio se nota? El cansancio se nota. Alguien aquí en el encuentro me hizo una pregunta y me dejó pensando su pregunta. Y dije, oiga, ¿cómo se nota a veces lo que uno lleva por dentro? ¿Verdad? Por más que uno quiera sonreír, pero se nota lo que se lleva por dentro. Es decir, y aquí vemos que el que salió del anonimato por matar a un gigante, ahora se cansa frente a un gigante. Y creo que en la vida del servicio para Dios hay etapas en las que nos sentimos seguros, nos sentimos fuertes,
nos sentimos muy valientes. Estamos llenos de convicción que el Señor nos ha llamado. La visión es clara. Las fuerzas están en nuestro espíritu. Libramos las batallas, cumplimos las tareas, estamos avanzando, pero puede suceder en la vida que lo que era claro ahora comienza a nublarse. No lo vemos de la misma manera. Lo que antes se hacía con excelencia se ha salido de las manos. Lo que era el fuerte ministerial, lo que hacíamos con tanto gozo, con tanta pasión, con tanto acierto, parece que ya no brilla de la misma manera por el cansancio que puede venir sobre el guerrero. Y ahí vemos que un guerrero tiene luchas. Y podíamos ver algunas luchas que nosotros como guerreros enfrentamos en el diario vivir. Por ejemplo, luchas por una prueba que no parece pasar. ¿Sabe que eso desgasta a un guerrero? Una lucha. La lucha puede estar en la casa. La lucha puede estar en la salud. La lucha puede estar en la economía. Llevamos una lucha que quisiéramos superarla, quisiéramos que eso desapareciera. Se ha convertido también en un gigante. Y esa lucha comienza a diezmar la fuerza de los guerreros. Y he escuchado a guerreros luchando con una prueba y sabiendo que esa prueba comienza a entristecer, a afligir. Y he escuchado de guerreros palabras que uno diría, wow, no consideraría que estuvieran esas palabras en el corazón o en los labios de un guerrero de Dios. Pero sabe que cuando la prueba es dura, el espíritu se puede afligir. Y eso se convierte en una lucha de un guerrero, una prueba. No sé si usted ha llevado una prueba por tiempo, que aún amando a Dios, sirviéndole al Señor, pero esa prueba hace mella como si fuera una piedra en el zapato, arena en la sandalia, que empieza a moler el pie, que empieza a incomodar, hasta que ampolla el pie y pueda hasta salir sangre. Pero ahí hay una prueba que quiere diezmar la fuerza del guerrero. Una tentación difícil de vencer. ¿Sabe que una tentación difícil de vencer también es una lucha de un guerrero? Estoy leyendo por segunda vez un libro que se llama Deseo ser puro. Y me llamó la atención y estoy escribiendo por crecimiento y fortalecimiento también personal. Y dice, por ejemplo, que la mayoría de personas que luchan con una tentación sin justificarla. Y el libro se refiere, por ejemplo, a la pornografía, aunque no es lo único. Dice, se caracteriza, se identifica que la mayoría de la gente que lucha con una tentación, por ejemplo, a la pornografía, son personas sinceras. Han orado muchas veces, han deseado salir, han hecho aún ayunos, pero la prueba está ahí y no saben cómo realmente salir de una fuerte tentación. Eso se convierte en una lucha de un guerrero. El pasar de los años, en el trabajo que por gracia del Señor nos permite hacer en el eje Comunidad Ministro, me sorprendió este año que estando en cualquier lugar de este país, estaba allí con una sección, con pastores, ministrando la palabra. Estábamos allí con mi esposa. Y fue algo sencillo, pero muy significativo lo que Dios nos permitió hacer allí. Pero al terminar la jornada, un pastor de más de 70 años, pasando los 70 años, me habló con angustia. Y me hablaba de la preocupación, de los años que tenía, de saber que no había consolidado algunas cosas, que aún había temor por su futuro, que quisiera de alguna manera reversar los años, pero lógicamente es imposible. Y sabe que para algunos el pasar de los años puede ser una lucha. Estábamos con mi esposa sentados con otro pastor que no es de Asamblea de Dios en cualquier lugar de La Mancha. Decía, qué jartera envejecer. No quisiera pensar que tengo que envejecer.
y para algunos puede ser una lucha. Otra lucha, una petición sin respuesta. Qué interesante es cuando uno comienza a orar por una petición y clama delante de Dios, pero cuando pasa una semana, un mes, pasa un año y parece que el cielo guarda silencio, que no vemos la respuesta que quisiéramos, que estamos clamando a Dios y parece que nuestras oraciones no llegaran al trono de la gloria de Dios. Una petición sin respuesta puede ser una lucha de un guerrero, como también el mal pago de algunos en los cuales se ha sembrado. ¿Eso qué causa? Causa dolor, causa aflicción en un corazón. Mire cómo hay luchas por pérdidas que hemos tenido significativas. Entonces los guerreros de Dios enfrentamos luchas, enfrentamos desafíos. Ahora, esas luchas, ¿sabe que también pueden ser una oportunidad que quiere aprovechar el maligno? Y el maligno quiere trabajar. Y vienen voces extrañas de vez en cuando a nuestro pensamiento, y a veces nosotros alimentamos esos pensamientos con nuestras mismas palabras. Voces malignas, voces extrañas que dicen: no verás la respuesta de Dios. Y el maligno quiere decir que no vendrá esa respuesta, que no verá lo que tanto ha soñado, que no verá el milagro de Dios. El maligno quiere decir eso en medio de la lucha de un guerrero. Quiere también decir que jamás ese guerrero será promovido a otro nivel. Y pareciera que las oportunidades fueran para otros, que ser promovido fuera para los demás y no para ese guerrero. He luchado, he trabajado, pero no veo el Dios que promueve. La voz maligna que dice: Dios se olvidó de ti. Dios no te ama como ama a otros. Dios no está contigo como está con otros. Y el maligno quiere que ese guerrero perciba que el amor del Padre es para otros, pero no realmente es para esa persona. Otra voz extraña que el maligno quiere decir: nunca saldrás de tu condición. ¿Nunca qué? Nunca saldrás de tu condición, nunca podrás vencer. Nunca lo vas a superar. Naciste para eso. Eso es lo que te toca, dice el maligno. No hay otra oportunidad, no hay otro nivel. Nunca saldrás de tu condición. El maligno quiere decir: tu tiempo ya pasó. Ya no hay oportunidad para ti. El maligno quiere decir: lo que soñaste no era tuyo. Era tuyo, perdón, no era de Dios. ¿Cuántas veces viene eso también al corazón? Sueños que creemos que son de Dios, ¿verdad? Pero no los vemos consolidados. Y el maligno, ¿qué quiere decir? Esa fue tu ilusión, fue tu sueño, fue tu deseo, fueron tus anhelos, fue lo que te imaginaste, pero eso no es de Dios. Y el maligno quiere ¿qué? Matar los sueños que hay en un corazón. Y el maligno también quiere decir: no había llegado tan lejos como creías que había llegado. Qué tremendo cuando un guerrero siente que ha crecido, pero se vuelve a encontrar con las mismas luchas y siente que realmente no ha llegado tan lejos como quisiera llegar. Entonces, mire cómo debemos nosotros reconocer las emociones que acompañan a un guerrero aún en los momentos de cansancio. Mi pregunta sería: ¿qué sentimientos, qué emociones, qué luchas le han acompañado a usted durante este año? Y no sé si el año pasado. Hay luchas cortas, hay luchas prolongadas. Pero ¿cuál es el sentimiento? No podemos ignorar lo que hay en nuestros sentimientos, lo que hay en nuestras emociones, los pensamientos, la lucha, las batallas
que estamos enfrentando en el diario vivir. No lo podemos ignorar. ¿Sabe que cuando uno no gestiona sus emociones, tarde que temprano se van a manifestar en su peor versión? Las emociones hay que gestionarlas, perdón. A las emociones hay que prestarle atención. Saber cuál es esa carga. Porque tal vez estamos ahí en ese nivel, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver qué hacer cuando un guerrero se cansa. Y veo lo que sucede en este texto. Lo primero que veo es, y quiero dejar es, rodéese de los mejores. ¿Rodéese de quién? Rodéese de los mejores. Miren lo interesante. Se levantó un gigante sin piedad contra la vida de David. Es decir, que la vida de David corría ¿qué? La vida de David corría peligro. La vida, el ministerio de un guerrero puede correr peligro. Y estaba corriendo peligro. El gigante no perdona. Con el gigante no se negocia, con el gigante no se llega a acuerdos. Se levantó Isbi-Benob, un gigante sin piedad. Se levanta y la vida de David corría peligro. ¿Por qué cree que el Señor oró por Pedro y dijo: Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte? ¿Por qué cree que el Señor dijo: el enemigo ha pedido para zarandearos? Y si bien es cierto que después vino el derramamiento del Espíritu Santo, también la palabra dice que debemos velar constantemente, porque la vida de un guerrero puede correr peligro. Y yo pido a Dios, al ver este selecto grupo de servidores, cerca de 400 servidores, y yo pienso y digo: ¿cuánto podemos hacer nosotros, 400 siervos de Dios, en las manos de un Dios grande y sobrenatural? Podemos revolucionar ciudades, podemos formar municipios, podemos fundar obras, podemos enviar misioneros, podemos llevar a cabo una obra grande y sobrenatural. ¿Qué cree que podemos hacer nosotros si nos ponemos de acuerdo para orar? ¿Se imagina a todos los que estamos aquí conectados todos los martes, jueves, en oración a las 5:30 clamando? Y si la Biblia dice que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo para pedir algo en mi nombre, el Señor lo hará. ¿Cuánto más hará Dios si nos unimos 400 guerreros para clamar y buscar el rostro de Dios? Somos potencia en las manos de Dios. Diga: potencia en la mano de Dios. Pero mire cómo se levantó ese gigante para poner en riesgo la vida de David. Yo clamo a Dios que usted y yo lleguemos triunfantes hasta el final. Dígame a eso. Que hasta el último respiro de nuestra vida, que hasta el último respiro, usted y yo amemos y sirvamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que le busquemos de todo corazón y que seamos instrumentos en sus manos divinas. No me quiero imaginar la historia de ninguno de los que estamos aquí, que un día servimos a Dios y después nos salimos del camino de Dios amargados, volviendo al pecado y haciendo tantas cosas que no están alineadas con la voluntad del Señor, sino que podamos perseverar hasta el galardón de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, en medio de eso hubo una esperanza en rodearse de los mejores. Dice: pero uno de sus guerreros. Y me fascina cómo aparece Abisai, hijo de Sarbia, un guerrero que David había formado. Un guerrero que había aprendido de su maestro. Un guerrero que había aprendido a librar las batallas. Dice la historia que este era un intrépido comandante militar de los 30. Y en la hoja de vida de Abisai, hijo de Sarbia, dice que en una ocasión mató a 300 hombres con una lanza. David se rodeó ¿de quién? David se rodeó de los mejores. Formó los mejores. Y cuando estaba mirando esta palabra, consideraba
la bendición de lo que estamos viendo en este encuentro. Si ustedes se están dando cuenta en este encuentro, yo casi no he trabajado. Soy el que menos he trabajado. Yo quiero que se coloquen en pie los directores de carteras. Leonardo Saldaña, ¿dónde están? Colóquense en pie los que han trabajado. Mire, esta gente es la que ha trabajado. Yo no he hecho nada para este encuentro. Ellos son los que han trabajado. Y quiero que den gloria a Dios. Gracias a cada uno de ustedes. Mañana oraremos. ¿Qué cree? Escúcheme. ¿Qué cree que siente uno? Yo no sé si mi esposa está aquí. Mi esposa no está acá. Mi esposa está aquí. Aquí está mi esposa. Ven aquí un momentico. Rocío. ¿Dónde está Rocío? ¿Y dónde está Jenny? ¿Dónde está Samuel? ¿Juan ya llegó o no? ¿Juan ya llegó? ¿Samuel está aquí? Traigan más Samuel. Vengan ustedes, suban aquí. Rocío. ¿Dónde está Jenny? Jenny Cortés. Vengan rápido. Yo quiero que suban por este lugar. Traigan más Samuel David. Suban. Yo quiero que suban aquí, estén acá. Háganse aquí, por favor. Me falta Samuel David. Hasta aquí. Bueno, me falta Samuel David, que quisiera tenerlo aquí. No sé si alguien lo trae rápido, se puede llegar. Pero quiero presentarle el inicio del Ministerio Cielos Abiertos. Cuando en un apartamento, siendo estos muchachos pequeños, nosotros con más vigor quizás, Jenny jovencita, soltera, todavía estaba libre, soltera, Rocío, la primera mujer que ganamos para el Señor, y saber que en un apartamento Dios nos permitió comenzar el sueño del Ministerio Cielos Abiertos. Y nosotros comenzamos haciéndolo con mi esposa, ¿verdad? Y nuestros hijos nos observaban. Jenny empezó a observar y a trabajar con nosotros. Rocío también, y llevaba a su hijo pequeño. Pero Dios comenzó a traer otras personas a nuestro lado. Mano Rich está por ahí, llegaron el primer año. Liliana, ¿dónde está Liliana? Llegó como a los cuantos, 6 meses. Colóquese en pie, Liliana. Llegó Liliana. Después llegó Richie. ¿Dónde está Richie? ¿Dónde está Matilde? Llegó ya en el salón, al salón comunal. Y bueno, Arles, ¿dónde está Arles? Que también llegó, colóquese en pie. Y entonces Dios comenzó a añadir, y comenzó a añadir, y comenzó a añadir. ¿Y quiénes llegaron después en el primer año, en el segundo año? ¿Alguien está aquí en el segundo año? Colóquense en pie. Colóquense en pie los que llegaron ya después. Segundo año, tercer año. Y entonces ellos empezaron a observarnos cómo lo hacíamos, ¿verdad? Y después lo hicimos juntos. Yo recuerdo, Arles, que nos fuimos al primer encuentro por allá en el bus de don Fernando. Don Fernando tenía un bus por allá. Nos quedó enterrado, le ayudamos a sacar el bus, nunca nos pagó, ya lo perdonamos. El primer encuentro fueron 18 personas, un encuentro de nuevos. Samuel, ven para acá. Samuel. 18 era toda la iglesia. Aquí está la iglesia que comenzó. ¿Quieres saber quiénes comenzamos? Y yo alabo a Dios que Rocío sigue con nosotros. Aquí está la iglesia que comenzó. Demos un aplauso a Dios por la iglesia. La iglesia que comenzó. Pero ¿cómo Dios comenzó? Escúcheme. Nos fuimos al apartamento de Mano Richie. Yo quiero que Mano Richie venga rápido aquí. Mano Richie. ¿Dónde está Mano Richie? El apartamento de él fue un búnker espiritual. Un lugar secreto. En ese apartamento empezamos a estudiar libros como Pásame otro ladrillo. Allá orábamos. Ahí estaba Rosalba, lástima que no está aquí. Empezamos a trabajar, formar el primer liderazgo. Empezamos a hacer los primeros encuentros, ¿verdad? Y ver que empezó a crecer la obra del Señor. Richie, su apartamento, gracias por todo lo que nos prestó su apartamento y todo lo que nos bendijo.
Pero después lo hicimos juntos. Y empezó a traer Dios esos mejores. Y aquí tendríamos muchos nombres que pecaría si empiezo a nombrarlos todos, porque dejaría muchos por fuera. Y ver cómo Dios nos llevó a hacer encuentros de nuevos, encuentros los primeros de liderazgo, trabajando, predicando, empezando a abrir obras. Aquí está Martica, que Dios la usó para abrir 2 obras en Suba, en San Mateo. Y empezó la obra. Pero qué bueno que Dios ha empezado a traerlos a cada uno de ustedes. Y hoy, no es que no trabajemos, pero ahora nos podemos gozar que Dios ha levantado un ejército de 400 guerreros que hacen la obra con excelencia. Ahora hay más que están en las iglesias que no pudieron venir. Si los sumáramos todos, seríamos un promedio de 500 líderes por lo menos, de los que estamos sirviendo. Así que gracias. Pueden bajar, por favor, y dar gracias al Señor por este ejército. Así que nos hemos rodeado ¿de quién? De los mejores. ¿Sabe cuánto vale hermano Richie? ¿Sabe cuánto vale cada guerrero? Esperanza Martínez, que llegó años después, y cada uno. Entonces hemos visto que Dios nos ha rodeado ¿de quién? De los mejores. Porque aunque algunos pagan mal, aunque otros desaparecen cuando la prueba llega, Dios siempre nos rodeará de los leales. Yo recuerdo que cuando llegamos nosotros a lo que era Templo Betel, escúcheme, cuando llegamos a Templo Betel, ¿sabe que Templo Betel, entre otras cosas, fue también un filtro? Y no quiero hablar con resentimiento ni nada, pero uno encuentra gente que dice, para las que sea. Y cuando uno cierra y abre sus ojos y dice, oiga, ¿dónde están los que para las que sea? No están. Pero qué bueno aquellos que no dicen nada, pero están ahí como ustedes. Dígame a eso. Así que debemos rodearnos, ¿qué? Rodearnos de los mejores. Por eso una filosofía, escúcheme esto, de todo guerrero que quiere crecer saludablemente, y lo he enseñado varias veces, debe rodearse, debe tener a su lado 3 grupos de personas. Y se lo quiero recordar para que usted lo verifique que hoy se está cumpliendo. Debe tener discípulos, diga discípulos. Usted debe tener discípulos. ¿Se imagina cada uno de estos guerreros teniendo discípulos? Estamos formando ¿qué? Otra generación de guerreros, que lo vamos a ver mañana. Discípulos. Los discípulos miden mi rendimiento. Diga mi rendimiento. ¿Sabe por qué la iglesia ha crecido? Porque esa primera generación de guerreros comprendió muy bien la tarea de hacer discípulos. Y Dios nos ha levantado como guerreros para hacer discípulos. Pero también debemos tener compañeros, porque los compañeros miden mis relaciones, ¿verdad? Compañeros. Y qué lindo tener entre nosotros este tiempo fraternal y saber que somos un ejército también de compañeros. Por eso la meta no es que usted solo esté con los de la iglesia y se siente con los de su grupo. La meta es que usted conozca a otros, ¿qué? Otros compañeros. Levante la mano los solteros. ¿Qué tal que aquí esté su esposo o su esposa? Bueno, no le quiero desviar el propósito del encuentro, pero algo puede pasar. Con un ojo mira al cielo y con el otro eche ojo. Pero puede ser, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Ahora pregunte que esté libre, ¿no? Pero mire cómo los compañeros miden mis relaciones. Diga, los compañeros miden mis relaciones. Y tercero, tener mentores. Diga mentores. Porque los mentores nos sostienen. Miden mi rendición de cuentas. Los discípulos miden rendimiento. Los compañeros miden relaciones. Y los mentores miden rendición de cuentas. Todos debemos tener, diga, mentores. Ayer adelanté el cuaderno con nuestro pastor Humberto Fajardo, mi pastor, mi mentor, y le abrí mi corazón en cosas que no se las abriría a otro, porque es mi mentor. Y los mentores no es para hablar maquilladamente,
El mentor es ¿para qué? Para abrir el corazón. Usted dice, pero es que yo oro, yo no necesito, porque yo siempre lo que hago es orar. Yo no necesito a nadie, yo voy a la presencia de Dios. Usted y yo sabemos que en el Nuevo Testamento la frase unos con otros, unos por otros, está 59 veces. Una relación o una vida espiritual saludable tiene buena relación con el cielo y con el cuerpo. Decimos amén a eso. Tiene buena relación. Así que debemos rodearnos ¿de quién? De los mejores. Tenga mentores, tenga buenos compañeros, tenga buenos discípulos. Rodéese, porque cuando vengan los momentos críticos, la mano de Dios nos sostiene también a través de las buenas relaciones. Por eso un lema que tenemos en el pastoreo de pastores: solitos no. Dígale al que está a su lado, solitos no. Pero dígaselo fuerte, no a mí, dígaselo al que está, dígale, solitos no. Solitos no. Debemos estar ¿qué? En buenas relaciones. Y por si acaso, escúchenos, aquí estuvimos jueves y viernes trabajando los pastores. ¿Y sabe qué nos caracteriza a los pastores de las iglesias hijas, lo de la central, los misiones? ¿Sabe qué nos caracteriza? Un buen compañerismo. No hay divisiones, no hay sesgo, para que usted lo sepa. No hay indisposición de uno para con el otro. Prevalece entre nosotros una armonía, porque somos una familia unida por el amor de Jesucristo. Y eso tiene que ver con la cultura también. Cultura de compañerismo. Debemos rodearnos ¿de qué? De los mejores. Donde David no se rodee de los mejores. No diga, no, yo voy a viajar allá, tengo envidia de este hombre Isaí, porque ya es un buen guerrero. No, yo tengo envidia, no lo llevo, yo llevo otro malito. Lo matan. Pero ¿sabe por qué su vida fue protegida? Porque se rodeó de los mejores. No se rodeó de un cobarde, de un inexperto, de un faltón. Se rodeó ¿de qué? De los mejores. Y aquí estamos los mejores en el nombre de Jesús. Amén. Número 3. Cuando el guerrero se cansa, ¿cómo enfrentarlo? ¿Qué hay que hacer? Resuelva con sabiduría. Diga, resuelva con sabiduría. Miren lo interesante. Y casi que voy a empezar este punto con la aplicación. Yo quiero que tengamos en cuenta esto: que hay peligros en medio del cansancio. Escúcheme esto, por favor. Hay peligros en medio del cansancio. Y le voy a decir algunos peligros para que no caigamos en ellos. Por ejemplo, no tome decisiones por emoción, sino por dirección. Es decir, que un peligro es tomar decisiones por emoción y no por dirección. ¿Sabía usted que lo que menos debemos hacer en esos momentos de cansancio y de agotamiento es comenzar a tomar decisiones? Ah, no, yo me voy, yo suelto, yo no lo hago. Ya no más. Esa decisión no estuvo motivada por el Espíritu Santo. Esa decisión estuvo afectada por la emoción. Y tal vez se resulte tomando la decisión más equivocada. Tengamos cuidado los arrebatos cuando se toman decisiones. Y podríamos quedarnos aquí con ejemplos de gente que en un momento, yo suelto, no voy más. Y después dice, qué tonto fui, perdí la oportunidad de Dios. ¿Verdad? Si tiene que ver con el liderazgo, escúcheme. ¿Cuál es el mejor momento de hacernos a un lado? Cuando lo que Dios nos ha dado está brillando en el punto más alto de la gloria del reino de los cielos. De tal manera que cuando uno no entrega ruinas, uno no entrega problemas, uno no entrega cenizas, uno entrega cuando la gloria de Dios se está manifestando. ¿Me hago entender en eso? Y yo clamo que cada pastor que está aquí, el día que nos toque entregar la posta, no vamos a entregar iglesias enfermas, no vamos a entregar iglesias lastimadas, no vamos a entregar iglesias en crisis. Vamos a entregarle a la siguiente generación lo mejor. Alguien que diga amén a eso. ¿Le vamos a entregar qué? Le entregaremos lo mejor para la gloria del Señor. Porque entregar problemas es fácil. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces no tomemos decisiones por emoción, sino por dirección.
Otro peligro en medio del cansancio es ceder a la tentación. ¿Ceder a qué? Ceder a la tentación. Hay un libro de un hombre de apellido Armstrong, Pastores Caídos. Y yo quisiera que usted lo leyera como líder y pueda ver los momentos más vulnerables de una persona para ceder al pecado. Y entre ellas es en el momento de ¿qué? Del cansancio. En el momento de la frustración. En el momento de la crisis. El maligno merodea a través del pecado. Y un problema, un peligro es ceder a la tentación. Yo no sé si usted llegó aquí luchando con una tentación. ¿Alguien ha tenido tentaciones este año? Levante la mano. Oh Señor, yo creí que era el único. Nos atrevemos a dejar eso en este encuentro en el nombre de Jesús. Y decirle, Señor, ayúdame a no ceder a la tentación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ceder a la tentación. Otro peligro, abandonar el camino de la fe. Ese es otro peligro en medio del cansancio. Abandonar el camino de la fe. No tenemos que mirar al lado para criticar a nadie. Porque la Biblia dice considerándote a ti mismo. Pero ¿cuántos que estuvieron en el camino dolorosamente ya no están? Y yo creo que valdría la pena levantar un clamor en este encuentro por aquellos que recordamos que un día estuvieron en el camino del Señor y ya no están. ¿Le parece bien eso? Deberíamos orar. Pero sabe que un peligro en medio del cansancio es abandonar el camino. Otro peligro, dudar de las promesas de Dios. Dudar de lo que Dios nos ha dicho. Y yo pido al Espíritu de Dios que restaure en nosotros la fe para volver a creer en lo que ha salido de la boca de Dios, en la palabra del Señor. Alguien que diga amén a eso. ¿Es consciente de lo que le estoy diciendo? Que Dios restaure nuestra fe para volver a creer, para volver a soñar. Dígame a eso, ¿verdad? Y otro peligro es permitir la amargura. Y usted sabe que una persona que está en cansancio puede entrar en un nivel de resignación. Escúcheme, la resignación es un terreno peligroso. Porque la resignación es una emoción afectada, lastimada. Y cuando no se trata con la resignación, se convierte en una raíz de amargura en el corazón. Así que la resignación no es una buena amiga. Eso hay que gestionarlo. Pero la resignación o el permitir la amargura, y uno tiene que medir sus palabras. ¿Será que estamos hablando mal de las autoridades, mal del amigo, mal de la vida, mal de la obra, mal de la iglesia? Nuestro hablar descubre el corazón. Porque un corazón alegre y sano tiene palabra de bendición, de aliento, de esperanza, de gozo. Pero un corazón que está amargado suelta veneno. Y todos debemos revisar nuestro corazón. Por eso la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida eterna. Así que debemos mirar que esa sabiduría nos debe llevar a saber que la meta era proteger al guerrero, ¿verdad? Y entonces cuando ven que David corre peligro, los guerreros dieron honra a la autoridad. Yo quiero animar a la iglesia a que honremos a nuestros pastores. ¿Decimos amén a eso? Amén. ¿Qué hicieron los guerreros cuando vieron a David cansado? No, David ya no sirve, desechémoslo, mire. ¿Por qué no nombramos a Abisaí? Abisaí ya es más guerrero. Ya David está viejo, echémoslo para un lado. ¿Qué hicieron los guerreros? ¿Qué hicieron los valientes? Dijeron, no, hay que honrar la autoridad. Qué acto tan maravilloso que cuando se le acabaron las fuerzas a David, no encontró una traición, no encontró un olvido, no encontró un acto de ingratitud, sino que sus guerreros honraron la autoridad. Porque ellos sabían que si se protegía a la autoridad, el pueblo estaba seguro. Eso habla del poder de la honra. Diga, el poder de la honra.
El poder de la honra. Honremos a nuestros pastores, honremos a nuestra autoridad. Aunque hay cosas que no nos pueden gustar, aunque hay cosas que pueden ser en algún momento difícil, tengamos cuidado de no atentar contra la autoridad, porque Dios es celoso de los principios que Él mismo ha establecido. Decimos amén a eso. Honrar la autoridad. Y entonces llegó el tiempo de tomar las decisiones trascendentales. Mire la sabiduría ahí para resolver con sabiduría. Llegó el tiempo de tomar las decisiones trascendentales. Y dijeron, ahora necesitamos proteger y nunca más saldrás a la guerra. Esa fue una decisión trascendental. Nunca más vas a salir a la guerra. ¿Cómo cree que se sintió David? Yo me puedo identificar un poco con David por algo que me pasó estos días. Porque yo venía aquí y a mí me fascina conducir. Pero como he estado de la salud afectado en un pie, mis hijos tomaron una decisión. No vas a manejar. Uy, me ha costado. ¿Me hice entender en eso? Me ha costado. ¿Pero qué están haciendo ellos? Me están protegiendo. Y yo debo entenderlo de esta manera. Debo entender lo que quieren hacer es protegerme. Y mire lo que hicieron. Lo protegieron. Así que debemos saber en estas decisiones trascendentales qué debemos soltar. Yo pido al Espíritu Santo que nos guíe en este encuentro qué debemos soltar y nos dé el valor para soltar lo que debemos soltar, qué debemos retomar, ¿verdad? ¿Qué debemos retomar? Porque yo creo que en este encuentro una virtud y un regalo de Dios en este encuentro es que nos va a llevar y nos va a dar la sabiduría para tomar decisiones trascendentales. Usted no puede salir de este encuentro sin decisiones. Dije que usted no puede salir de este encuentro sin decisiones. Salga de este encuentro con una decisión impregnada de la sabiduría de Dios. Y yo bendigo la decisión que usted va a tomar. Yo pido la unción de Dios. Tal vez fue una decisión que le ha costado. Es algo que usted lo ha aplazado por mucho tiempo, pero yo tengo la convicción que Dios le trajo para que usted tome una decisión trascendental en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y número 4, cuando el guerrero se cansa, ¿qué debe hacer? ¿Qué nos llama Dios? Renuévese en la fuente. Diga, renuévese en la fuente. Mire, el hombre, David, conforme al corazón de Dios. Dice la palabra que de chico, cuando aparece en escena algo que lo caracterizaba, una frase que decía, y Jehová estaba con él. Diga, y Jehová estaba con él. Pero también vemos que en el camino de la guerra dice, y David se fortaleció en Dios. ¿Se fortaleció dónde? Se fortaleció en Dios. David comprendió que su meta era renovarse en la presencia del Señor. Y si bien es cierto que David aquí se cansa, cuando vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 28, y nos habla cómo muere David, dice, y David murió en buena vejez, lleno de gloria, lleno de honra, lleno de riqueza, y reinó en su lugar su hijo Salomón. Y cuando la palabra dice que murió lleno de gloria, es la palabra kabod. La misma gloria es la misma palabra cuando se habla de la gloria que vino sobre el tabernáculo, la que vino después sobre el templo con Salomón, su hijo. Es decir, que David se evidencia que aunque se cansó, aprendió a renovarse en Dios. Alguien dijo las siguientes palabras: los guerreros victoriosos ganan primero y luego van a la guerra, mientras que los guerreros derrotados van primero a la guerra y luego buscan la victoria. Eso habla del lugar secreto. Diga, el lugar secreto. ¿Cuál es nuestra meta? Renovarnos en Dios. Ir al lugar secreto. Puede venir el cansancio, pueden venir las tentaciones, puede venir la lucha, pero nuestras rodillas se doblan delante de la presencia del Señor.
A Dios no le maquillamos nuestras emociones. A Dios no le maquillamos ni le ocultamos nuestras dificultades, nuestras batallas. Él nos conoce. A Dios podemos traerle nuestras miserias. Al Señor podemos traerle nuestro dolor. Al Señor podemos traerle nuestras crisis. Pero qué bueno cumplir la palabra que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado por la gracia y la misericordia del Señor. Podemos venir a su presencia tal cual somos, sin maquillar, sin ocultar, sin el lenguaje religioso, sin las oraciones elaboradas. Señor, tú sabes con lo que estoy luchando. Tú sabes lo que me carga. Tú sabes con lo que estoy batallando. Tú sabes mi prueba, pero la traigo a tus pies. Y aprendemos a renovarnos en la presencia del Señor. Así que los guerreros de Dios en este ministerio sabemos que hemos venido a ese encuentro ¿a qué? A renovarnos. Diga, a renovarnos. Yo sé que Dios nos ha traído. Estamos cumpliendo 25 años. Y vamos para otra temporada de 25 años. Y no lo vamos a hacer con la fuerza del ayer. Lo vamos a hacer con las fuerzas que Dios nos va a dar en este encuentro. Y nos va a renovar para la siguiente temporada, para el siguiente nivel en Dios. Y no tiene que ver solo con la iglesia. Tiene que ver con su vida. Tiene que ver con su familia. Tiene que ver con lo que Dios ha puesto en sus manos. Todo lo que usted es y en lo que pone sus manos será renovado por el Señor, porque Él está con usted. Dígame a eso. Por eso la palabra dice, tal vez usted dice: yo vine sin fuerzas. Recuerda lo que hablamos del tanque de gasolina. No sé si vino en reserva. Tal vez alguien, después de que me bajé aquí, tal vez alguien diga: pastor, es que mi carro ya se varó. Me dejó sin gasolina. Pero yo encontré ese texto y me ha hablado el Señor, donde dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Todo número multiplicado por cero, ¿cuánto da? Por aquí hay un matemático, Freddy Arena, ¿dónde está? Todo un número multiplicado por cero da ¿qué? ¿Sabe qué es el milagro del Señor? Dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene. Si hubiera en nosotros el 0,000.1, tendríamos mérito. Pues el Señor dice: para que tú no te lleves la gloria, voy a multiplicar de la nada, para que sepas que es mi milagro en ti, que no son tus fuerzas, que no es tu mérito, que no es tu capacidad, que no son tus dones, talento, no es tu apellido, no son tus recursos. Es mi gracia y mi poder que te sostienen. Así que si vino sin nada de fuerzas y eso le asusta, tenga confianza que aquí está el que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántos dicen amén? Así que mientras otros abandonan, Dios acompaña. Y por eso la palabra dice que a todos los que están trabajados y cargados, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí, el Hijo de David. Ahora Jesús dice estas palabras: a todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Y alguien escribió esta frase. Alejandro Magno dijo: no tengo miedo de un ejército de leones dirigido por una oveja. Tengo miedo de un ejército de ovejas dirigido por un león. ¿Sabe? Aquí hay un rebaño de ovejas dirigido por el león de Judá. Denle un aplauso al león de Judá. Al león de Judá. Dios le dice: no renuncie. A pesar del cansancio, no renuncie. Tal vez la frase es: descansa si debes hacerlo, pero no te atrevas a rendirte. ¿Será que esto es para alguien? Descansa si debes hacerlo. Descansa si debes hacerlo, pero no te atrevas a rendirte. El que renuncia, el que abandona, siempre quedará con la pregunta: ¿y qué hubiera pasado si hubiera perseverado? Tal vez usted pasó ya la tormenta fuerte. Tal vez lo que hizo el Señor en este tiempo fue probar su corazón. Y ahora que el Señor va a recompensar su fidelidad, usted dice que va a renunciar.
se pierde la recompensa de parte del Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Déjeme decirle lo siguiente. Usain Bolt tuvo tan solo una temporada de ser el mejor. Le pasó, tiene las medallas, algunos recursos, pero quedó en la historia. ¿Saben? Quien se pone bajo la unción del Espíritu Santo no vivirá del recuerdo, vivirá de gloria en gloria. Dígame a eso, vivirá de gloria en gloria. Será renovado de día en día y llevará fruto hasta el final de sus días. Colóquese en pie delante de la presencia del Señor. Cuando un guerrero se cansa, tal vez viene el cansancio, pero Dios está aquí. Dios está aquí. Diga, Dios está aquí. Dios está aquí.